presenta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con Julio Borges, el jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad, coordinador nacional de Primero Justicia y diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por esta invitación, Andina. Como cierre de Semana Santa, tal vez el toque de espiritualidad más importante que tuvimos los venezolanos fue el acento y la mirada del Papa Francisco acerca de la realidad de Venezuela, con un exhorto al diálogo, con el llamado a la reconciliación nacional, que pareciera ser un punto de encuentro para todos los venezolanos que ya están cansados de tanta pelea. Sí. Ayer en el orden del día estaba prevista la discusión sobre este tema que se desarrolló. También de la mano de esta discusión se incorporó el tema de la discusión de la ley de amnistía, que para muchos este tema abordado de esta manera, que no estaba en el orden del día, fue un contrabando. Quisiera que nos hablara acerca de lo que sucedió el día de ayer en la Asamblea Nacional y la respuesta que dio el presidente Nicolás Maduro al decir que esta ley que había sido aprobada no pasará por Miraflores. Bueno, fíjate, es interesante todo tu enmarcaje, Andrina. La ley de amnistía fue ayer a la Asamblea Nacional porque había la amenaza de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que se ha dedicado a bloquear todo lo que hace la Asamblea en nombre del presidente Maduro, también iba a bloquear la ley de amnistía. Y por eso la sacamos rápido y la sacamos ya como una discusión para ser aprobada. Y lo quisimos poner en el enmarcaje de las palabras del Papa. Es importante que nosotros reflexionemos como venezolanos que el Papa, el día de Domingo de Resurrección, que es la fecha más importante para nosotros los cristianos, los católicos, el Papa le haya dedicado en el día que es como el clímax de la fiesta de los cristianos, que es la resurrección de Dios, que es el mensaje de Pascua, le haya dedicado unas líneas a Venezuela, unas líneas importantísimas, llamando a Venezuela al entendimiento, llamando a Venezuela a respetarnos unos a otros, llamando a Venezuela a que haya paz. Y el Papa, especialmente en ese mensaje, subrayó la responsabilidad de quienes están en el gobierno, porque ellos son los que tienen la primera responsabilidad de dar los pasos para que en el país haya verdaderamente entendimiento. ¿Qué significa eso? Dejar atrás el discurso de la confrontación, buscar el perdón, que es, por ejemplo, la libertad de los presos políticos, la libertad de quienes están en este momento procesados, buscar que en Venezuela haya respeto a la mayoría de un pueblo que se expresó el 6 de diciembre, buscar que en Venezuela lo que impere es la cultura del diálogo, del entendimiento, del respeto a tus ideas o a las mías, así podamos pensar diferente. Y por eso, si vemos una manera de materializar eso, es a través de esa ley de amnistía, que tiene un nombre muy bonito, se llama Ley de Amnistía y Reconciliación. Estamos hablando de cientos de personas que en Venezuela hoy, por motivos políticos, o están procesados o están presos. Y esas personas merecen la libertad y ese es un gesto que tendría que hacer el gobierno para adelantar el perdón y el cambio en Venezuela. Es necesario, sin duda alguna, un proceso de diálogo. ¿Considera usted que es necesaria también la figura de un mediador o un facilitador de buena fe que pudiera estar al margen para tratar de dar un paso adelante a todo lo que ha sido las trabas políticas que vivimos hoy los venezolanos? Por parte mía, sí. Es decir, yo te puedo hablar como miembro de la Unidad Democrática, como cabeza de Primero Justicia. A mí me encantaría que esa idea que ha puesto el presidente Maduro de una comisión de diálogo, de una comisión de la verdad, se materializara. Ojalá fuera así. Ojalá que pudiéramos buscar mediadores internacionales, expresidentes, intelectuales o la propia iglesia que ayude a mediar en Venezuela. Pero lo que no podemos seguir es en esta Venezuela enfrentada, en esta Venezuela el discurso donde simplemente no te reconozco. Nosotros en la Asamblea Nacional, Andrina, estamos haciendo un gran esfuerzo por establecer soluciones y fíjate que todo lo que proponemos el gobierno dice no. Hicimos el cambio de la reforma de la ley del Banco Central para atacar la inflación y el gobierno dijo eso es inconstitucional. Aprobamos ayer la ley de amnistía y el gobierno dice eso no va. Hoy tenemos una enorme y hermosísima buena noticia para todos nuestros abuelos y abuelas en Venezuela, que es que hoy vamos a aprobar el cesta ticket para alimentos y medicina, un cesta ticket que va a ser cercano a los 12.000 bolívares para cerca de 3 millones de familias. Lo vamos a aprobar hoy
y ya el gobierno está diciendo que tampoco lo quiere aprobar. Diputado, en ese sentido hay que hacer un punto aparte bien importante. Aquí mismo el diputado Saúl Ortega decía que al menos en esta ley es una ley demagógica porque no se cuentan con los recursos para ejecutarla. En este sentido, el compromiso de la Asamblea es aprobar la ley, el Claro. Ejecutivo ejecutarla. Sí. ¿Cómo garantizar que estas leyes que se promuevan desde la Asamblea Nacional sean viables, Sí. sean constitucionales y que en la práctica se puedan instrumentar? Mira, nosotros estamos viviendo ahorita un drama, Enderina, toda la familia venezolana muy fuerte. El problema de las medicinas, el problema de la alimentación, es doloroso lo que todos estamos sufriendo en el país y el único que parece que no le importa es el gobierno. Esta ley que estamos aprobando hoy es un alivio a 3 millones de hogares, es la mitad de los hogares de Venezuela. 3 millones de hogares que nos están viendo hoy. ¿Cuántos abuelitos o abuelitas no nos están viendo hoy con la esperanza de poder tener esta ayuda y no tener ese dilema, esa angustia entre comer o comprar medicinas porque no le alcanza la pensión? Este bono, este cestatique que estamos aprobando, incluso les va a permitir a ellos poder comprar lentes, poder comprar equipos médicos, poder comprar una prótesis, poder cobrar ese cestatique que vamos a aprobar hoy junto con su pensión. Y tú me preguntas, bueno, ¿de dónde sale el dinero? El dinero tiene que ir a los más necesitados. Fíjate que hoy tenemos una noticia. La noticia de hoy es que va a venir armamento ruso comprado por el gobierno. Yo me pregunto, ¿qué necesita Venezuela más? ¿Armamento militar ruso o unos aviones chinos que compraron la semana antepasada? ¿O poner ese dinero en función de nuestros viejitos o en función de la compra de medicina o en función de la compra de alimentos? ¿Por qué todo lo que hace el gobierno que vive haciendo fiestas, mítines, marchas, viajes al exterior, por qué ese dinero no se ahorra y se dedica a quienes más lo necesitan? Lo que quiero decirte en 2 palabras, y es mi mensaje al gobierno, que cuando hay una crisis, el que tiene que apretarse el cinturón es el gobierno. El gobierno no puede apretarle el cinturón al pueblo y él seguir como si nada. Fíjate que se aumentó la gasolina, se devaluó el bolívar, se aumentaron los impuestos. De allí es donde tiene que salir esos 12.000 bolívares, que ojalá fuera más dinero y que va a ir aumentando, que vamos a aprobar hoy con esta ley del cestatique, para que se destine a nuestros viejitos y a la familia entera, que son los más necesitados. De manera que el gobierno tiene de dónde sacar el dinero, que busque ese recorte en viajes, fiestas, armamento militar, aumento de la gasolina y lo dedique a lo que hoy vamos a aprobar en la Asamblea, que es esta ley del cestatique para nuestros jubilados y pensionados, y lo digo con gran orgullo. Y la semana que viene, Endrina, el martes vamos a aprobar la ley que le otorga la propiedad gratuita a todos los beneficiarios de la Misión Vivienda. Con esto lo que te quiero decir es que nosotros estamos avanzando en la Asamblea. Ojalá el gobierno se sentara a crear junto con nosotros un plan de reforma económica profunda, de producción nacional, de buscar la paz frente a tanta violencia y dejar al lado lo que dice el Papa, la confrontación, el no reconocer el otro, el hecho de utilizar la fuerza bruta y la persecución política. Diputado, para muchos voceros de la oposición venezolana, la salida a los problemas que enfrentamos en el país en cuanto a lo económico, lo social, lo político, pasan por la salida del presidente Nicolás Maduro. Para eso, el partido Primero Justicia ha propuesto la salida del referéndum revocatorio, pero no se ha presentado un cronograma. Muchos venezolanos tal vez están preocupados porque está abierto ese compás de espera, pero no hay una materialización en fechas en cuanto a lo que tienen planificado hacer. Bueno, hay que hacer las 2 cosas al mismo tiempo. Aprobar leyes como la de hoy, que es el cestatique para jubilados y pensionados, la ley de amnistía, la ley de la propiedad que estamos haciendo el próximo martes, pero al mismo tiempo también empujar a que si el gobierno está tan divorciado de la realidad, si el gobierno no le duele lo que está pasando en Venezuela, si el gobierno no reacciona, Endrina, con la violencia que está viviendo el país, lo que vimos ayer en el Táchira, los linchamientos que hubo en Semana Santa. Los saqueos. Los saqueos. El propio Aristóbulo Istúriz, vicepresidente, dijo que había 3 saqueos diarios en Semana Santa. Hubo 14 robos a hospitales, 14 o 20 robos a escuelas. En Maracaibo quemaron a 3 personas. En Catia mataron a un joven, lo quemaron antes de Semana Santa. Hoy mismo apareció un cadáver en las adyacencias del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál es la postura ante los hechos de violencia como los sucedidos ayer en Táchira, donde 2 policías nacionales fueron arrollados en el marco de una protesta? Toda esa crisis, lo que estamos viviendo, que hablamos antes de un gobierno que gasta en armamento militar, y no ni siquiera en los soldados o los oficiales, que sería bueno, sino en armamento militar,
un gobierno que no quiere darle el cestatique a los viejitos, un gobierno que no quiere darle propiedad a los beneficiarios de la misión vivienda, un gobierno que no quiere darle el perdón y la amnistía a quienes están presos por razones políticas, un gobierno que lo que ha desatado es esta violencia que estamos viviendo el país. Lamentablemente es un gobierno que tiene que dejar el poder por las vías constitucionales. Nosotros estamos promoviendo un referéndum revocatorio. Hoy salió una encuesta, Andrina, de More Consulting bien importante que dice que el 60% de los venezolanos firmaría y votaría ya por un referéndum revocatorio, y el gobierno frente a esa realidad mete la cabeza como al avestruz y quiere desconocer lo que está pasando. Quien tiene hoy en su escritorio el inicio, y la pregunta es muy importante, quien tiene hoy en su escritorio el darnos a nosotros la luz verde para iniciar el proceso revocatorio hoy, es Tibisay Lucena. Hoy ellos tienen directorio del CNE, por eso es tan importante desde esta ventana de Venevisión poder expresarle a los rectores del CNE que esperamos por ellos el día de hoy, que tienen sus reuniones formales, para que nos hagan todo lo que significa el paso a paso, el cronograma, el cronograma para poder tener esa oportunidad. Yo estoy seguro que si a nosotros nos dicen que hay que recoger 4 millones de firmas como las que hay que recoger, no nos tardaríamos ni siquiera días, sino en horas recogeríamos esa firma e inmediatamente después dejaría que nuestro pueblo sea el que se exprese con el voto para que esta crisis tan profunda pueda tener lo que significa nada más y nada menos que el árbitro principal, que es nuestro pueblo. Incluso personas cercanas al oficialismo han dicho que esta crisis amerita que tengamos un referéndum revocatorio para que sea el pueblo quien complete ese primer gran paso de cambio que dimos en la Asamblea Nacional, lo complete ahora con un nuevo paso para que podamos tener un gobierno no de la oposición, sino un gobierno de unidad nacional. Aquí necesitamos construir un gobierno donde estemos todos los colores políticos, la iglesia, los estudiantes, las universidades, los trabajadores, todos en función de un solo plan, un solo futuro y un solo destino. ¿Qué se espera para la sesión de esta tarde? Una sesión bueno, que no es ordinaria. Vamos a tener que comenzar a trabajar martes, miércoles y jueves para sesionar. Nosotros generalmente los miércoles tenemos comisiones, pero vamos a incluir también sesiones para poder aprobar leyes como la de hoy. Repito, vamos a aprobar hoy la ley del cestaticket para nuestros jubilados y pensionados, que es una gran noticia. Vienen ahorita otras leyes como la de la misión vivienda, viene la ley también para aprobar el procedimiento de la ley de referéndum, viene la ley también para aprobarse ya en segunda discusión de producción nacional, de manera que nosotros estamos haciendo distintas soluciones para que nuestro país tenga caminos hacia un cambio, que es lo que quiere Venezuela. Queda en manos del gobierno escuchar no a la Asamblea Nacional, escuchar al país, un país que quiere realmente tener paz, tener la posibilidad de trabajar, tener la posibilidad de progresar y echar para adelante, pero que encuentra un desespero enorme en esta Venezuela y un gobierno insensible ante ese dolor que estamos sufriendo en nuestro país. Diputado, se nos está agotando el tiempo. Muchos venezolanos se preguntan, el trabajo es aprobar leyes. ¿Cómo garantizar que estas leyes se ejecuten? ¿Cómo garantizar que estas leyes pasen la alcabala de la constitucionalidad y sean implementadas en la práctica? Bueno, es que esa alcabala, Andrina, no debería existir. Por eso nosotros estamos pidiendo la ampliación del Tribunal Supremo de Justicia. Ayer aprobamos en primera discusión la nueva ley del Tribunal Supremo de Justicia. Para ampliar el número de magistrados. Creemos que la justicia necesita nuevos magistrados que permitan tener una nueva visión. La idea es que podamos tener más jueces en el Tribunal Supremo de Justicia y que en lugar de ser el Tribunal Supremo de Justicia una alcabala, un tapón para todos estos cambios buenos que estamos haciendo, se convierta más bien en parte de la solución y en parte del cambio que quiere Venezuela. Quien desconozca, llámese Tribunal Supremo de Justicia o gobierno, el deseo de cambio de todo un país está condenado al fracaso. Más bien hay que poner el corazón y el oído en lo que está sufriendo Venezuela y a partir de allí construir un camino nuevo hacia el futuro. Así es, la tolerancia es el primer paso para la paz. Le damos las gracias a Julio Borges, jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad, coordinador nacional de Primero Justicia, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Gracias por acompañarnos. Gracias por esta invitación.